Aquí ya tenemos un nodo. Entonces, un nodo, como les comentaba al inicio, va a ser la unidad fundamental de la subestación, porque allí es donde se van a ver reflejados los diferentes nodos lógicos, bueno, las diferentes funciones que tenemos en la subestación. Entonces vamos a tener un nodo lógico para protecciones, otro para medidas, otro para interruptor y así. Entonces, esta es la definición del nodo lógico. Primero, el nodo lógico tiene un nombre, que va a ser las cuatro letras que nosotros hemos visto en la norma, y un prefijo y un sufijo que ayudan a distinguirlo de otros nodos. Y luego va a tener una referencia, en donde la referencia va a ser ese mismo nombre, pero ya completo. Quiere decir en qué equipo se encuentra, en qué dispositivo lógico y qué nodo lógico es. Viene a ser como el modelo completo. Tenemos los datos. Estos datos que tenemos acá serían la información que hemos venido hablando que se encuentra en la norma. O sea, esto de acá. Ya, por ejemplo, en este nodo lógico, todos estos vendrían a ser los datos. O esto de acá. ¿Cómo está conformado el nodo lógico? Y además de eso, además de los datos, vamos a poder encontrar en los nodos lógicos lo que es los servicios para podernos comunicar con otros nodos lógicos, ¿sí? Como son dataset, reportes buferados, reportes no buferados, los log control block, los setting groups, el bus control block y multicast sample values. Entonces, todos estos son diferentes servicios que nos van a permitir intercambiar información con otros nodos lógicos, principalmente cuando están en otros equipos y tienen que enviar información por medio de la red. Básicamente el nodo lógico va a ser la parte fundamental de la norma, ¿no? Porque aquí es donde guardamos los datos y todo lo que tiene que ver para podernos comunicar con otros nodos lógicos. Nodos lógicos están divididos en diferentes grupos dependiendo la función que estos llevan. Entonces tenemos algunos nodos lógicos que es para nivel de estación. Entonces aquí vamos a encontrar los nodos lógicos que empiezan con la letra I. Entonces si empiezan con la letra I es porque son para la interfaz y registro del nivel de estación. Tenemos otros nodos lógicos que son para el nivel de bahía. Me van a permitir, por ejemplo, hacer lo que es el control automático. Entonces todos los nodos lógicos que empiezan con la letra A tienen que ver con el control automático. Como por ejemplo, el control automático del tap. Depende, si hay más voltaje, el, ¿el qué? El tap se empieza a decrementar, ¿no? Y si hay mucho, y si hay muy poco voltaje, el tap empieza a subir y para tener mayor relación. El nodo lógico que se encarga de hacer eso va a empezar con A, ¿sí? Con ATC. El nodo lógico de control, o sea que me permite hacer básicamente los comandos que vienen desde el nivel de estación, empiezan con la letra C, o lo que son los enclavamientos, que también tiene que ver con el control. Entonces todos empiezan con la letra C. Los que empiezan con M son para medidas, con P protecciones, con T son los transformadores de instrumentación, con X viene a ser los nodos lógicos que tienen que ver con el switchgear, como el que hemos venido hablando, el XCBR. Hay otro compañero que es el XSWI, que también es de seccionador. También aquí en X podemos encontrar lo que son los fusibles. En Y lo que viene a ser paramenta primaria, como por ejemplo los transformadores de potencia. Tenemos nodos lógicos del sistema, genéricos. Entonces, digamos aquí en los genéricos encontramos los GGOs. Los GGOs nos van a permitir llevar información en forma genérica que no está dentro de la norma. Pero muchas veces, si no sabemos de 6850, lo que se hace con esos GGOs es que llevan una cantidad de información sin llevar la información real. Por ejemplo, si tengo una protección, lo ideal es llevar el nodo PIOC con el start. Entonces ahí llevo la información de la protección. Pero algunos llegan y meten esa información del disparo dentro de un nodo lógico GDO. Entonces eso no deberíamos hacerlo. Ahí estaríamos perdiendo como la gracia de la norma, ¿no? Ya lo que utilicemos por GGO van a ser cosas que realmente son genéricas. Como por ejemplo, yo tengo un interruptor que está por fuera del patio y tiene una puertica
Entonces yo le pongo un switch a la puertica para saber cuándo abran ese equipo, ¿no? Y poder ir y revisar que no lo vayan a robar o generar alguna alarma. Entonces, eso no tiene nada que ver con 61850 y no está ahí documentado. Entonces, eso lo podríamos utilizar como un GGO, ¿sí? Algo genérico. Ah, sí, correcto, Alonso. ¿Me escuchas? Una consulta. ¿Cómo designaríamos un nodo lógico para contadores o tiempos de operación en este sentido? ¿Como una medida, como supervisión o monitorización o como un dato Hay genérico? como medida, hay unos nodos lógicos que empiezan con la letra M que están especialmente para esa parte de energías y todo esto. Digamos, hay otros nodos lógicos que son especializados para la parte de armónicos, ¿sí? Que también empiezan con la letra M. Entonces, para la mayor parte de cosas, hay un nodo lógico. Son muy poquitas cosas las que vamos a utilizar con los genéricos. Sobre todo lo que tiene que ver con enclavamientos, ¿no? Porque los enclavamientos ya es propio de nosotros que cuál es la señal que vamos a llevar. Entonces, ahí sí sería como bueno utilizar un GGO. Del resto, para la mayoría de cosas, tenemos nodo lógico. Y sobre todo, esas cosas que ya están dentro de los equipos, ya el fabricante de una o de otra forma las definió y, y vamos a poderlas utilizar con ese nombre. Bueno, este viene a ser el nombre de los nodos lógicos. Entonces tenemos un prefijo, el nodo lógico, y una instancia, en donde el prefijo me va a permitir distinguir este nodo lógico con respecto a otros nodos lógicos dentro del sistema o dentro del equipo. Entonces, mire, por ejemplo, acá, aquí tenemos varios XSWI, mire, XSWI, XSWI. Tenemos varios silo. Y para poder distinguir este nodo lógico que es, entonces utilizamos el prefijo. Por ejemplo, aquí tenemos que el prefijo de este es un DC. Entonces, silo viene a ser enclavamiento. Y tenemos el enclavamiento de un disconector, de un seccionador, del seccionador uno específicamente. Entonces, a pesar de que tengo varios equipos dentro del mismo sistema, con este prefijo voy a poder discriminar cuál es el equipo al cual estamos apuntando. Entonces, para eso utilizamos el prefijo y la instancia. Vamos aquí un ejemplo en donde tenemos una función de sobrecorriente. ¿Ve? Si yo quiero poner a funcionar esta sobrecorriente, voy a necesitar una protección, ¿sí? Un equipo que me haga protección y va a tener un nodo lógico que llama, bueno, PTOC, o sea, protección de sobrecorriente temporizada, o PIOC, que viene a ser la protección instantánea. Y esta corriente, esta protección necesita datos, ¿no? Necesita voltajes y corrientes para poder. Bueno, solamente corriente, porque estamos hablando no de current. Entonces necesita la corriente para poder saber cuándo hay un problema y hacer disparar el interruptor. Entonces mire que eso lo trae a través del CP de este nodo lógico. Y cuando detecta el problema, lo enviará ese disparo por el nodo lógico del circuit breaker. Y también tendríamos lo que es la IHM. Entonces le estaría enviando información a la IHM de cuándo sucedió ese evento para que sea almacenado en la base de datos. Y de esta forma entonces podemos llevar a cabo una solución y para cada una de estas comunicaciones bueno, para cada uno de estos mensajes tendríamos un protocolo diferente, ¿sí? Dependiendo el tipo de mensaje, vamos a necesitar diferentes tiempos y diferentes formas de enviar la información. Lo que es de la protección hacia el nivel superior, utilizaríamos MMS y para llevar el disparo al circuit breaker utilizaríamos bus y para obtener la información de la corriente a través del transformador de instrumentación utilizaríamos sample values. Hoy en día vemos como esta estructura en la mayoría de equipos que trabajamos porque tenemos todo dentro del mismo equipo. Al conectar voltajes y corrientes, lo conectamos aquí a un nodo lógico que recibe el transformador de instrumentación. Mire que esos empiezan con T, ya que son para los transformadores de instrumentación. Este es de corriente y este es de voltaje. Tengo un nodo lógico que se llama XCBR, esto lo hemos estado viendo al principio, ¿no? Y decíamos que el XCBR va a ser el equipo que tenemos en patio, que recibe en forma cableada el interruptor o el seccionador. Tenemos en Y, con Y vienen a ser los transformadores de potencia,
que me permite obtener información de este trabajo. Y aquí hay otro que empieza con T, o sea, también transformador de instrumentación, pero de voltajes. Si lo que queremos es hacer funcionar una protección de voltaje, entonces utilizamos este transformador. O el A, recuerdan que era para la parte automática. Aquí este nodo lógico está verificando el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y dependiendo de esto, entonces le dar una orden alta al transformador para que suba o baje el tap. Tenemos lo que es enclavamientos, esto empieza con C, o sea que es de control. Si yo quisiera hacer un comando, entonces tengo que enviar el comando a esta parte, al CSWI, y enviarlo, y él internamente lo enviaría hasta el XCBR. Pero todo esto está interno, o sea que todas estas conexiones que tenemos aquí, básicamente que las hace el fabricante internamente. Nosotros por lo único que nos preocuparíamos aquí sería para que extraer esta información hacia un sistema, hacia una IHM, un sistema superior. Pero la idea es poder llegar a algo como esto, en donde tenemos un sistema descentralizado. Mira, aquí hay una IHM, por acá tenemos una protección, entonces puede ser un equipo que tenga varias protecciones y se dedique únicamente a las protecciones. Y para él poder funcionar está recibiendo uno o varios transformadores de instrumentación. Por ejemplo, aquí está recibiendo un transformador de instrumentación de corriente y otro transformador de instrumentación de voltaje. Como esto está en patio, esta comunicación la haríamos a través de samplet values. Le estaría enviando todos esos datos a través de samplet values. Y en el momento que se detecte una falla, le envía la información al recierre y el recierre es el que hace abrir el interruptor por un mensaje GUS. Entonces aquí tenemos que a través de esa misma fibra óptica u otra, enviamos el mensaje GUS para hacer abrir el interruptor. Si lo que queremos es cerrarlo, ¿sí?, a través de un comando, entonces desde la IHM enviamos el comando, pero yo no voy a poder enviar el comando hasta el XCBR, porque el XCBR es un equipo bruto y solamente se encarga de abrir y cerrar allá en patio. Entonces, todo lo que son los enclavamientos que tenemos en Bahía, él no los conoce, no tiene cómo conocerlos. Entonces, por eso tenemos un nodo lógico intermedio en la Bahía que me permite gestionar esos comandos. Entonces, cuando, por ejemplo, las condiciones de sincronización y de enclavamiento estén bien, entonces ahí sí envía el comando para poder ejecutar la maniobra. Aquí tenemos un ejemplo completo de lo que hemos venido hablando. Por este lado tenemos la IHM, bueno, tenemos en la sección de operación, que hay un nodo lógico que es de operación que viene de la IHM, pues empieza con I. Tenemos el nivel de Bahía. En Bahía encontramos lo que son los nodos lógicos de control, por ejemplo el CSWI. Para poder abrir un interruptor, yo no le puedo enviar la orden al XCBR, sino que se lo envío al CSWI. Y ya después de que está acá, ahí se envía la orden hasta el XCBR. Por acá tendríamos que hay otro nodo lógico de protección. Entonces esto va a estar en otro equipo, donde la protección, en el momento que recoge información de voltajes y corrientes de los transformadores de instrumentación, le envía la orden al XCBR para abrir. Y podría enviar la orden hacia la IHM para que esa información sea almacenada en la base de datos. Por acá tengo la descripción de un nodo lógico, ¿no? Donde el nodo lógico va a tener, bueno, su información, ¿no? Digamos, este es un transformador de corriente de instrumentación, en donde tiene diferentes data objects, ¿no? Entonces el data object está dividido en diferentes partes que vendrían a ser datos comunes, y esos datos comunes están divididos en diferentes partes que vendrían a ser los datos básicos. Este vendría a ser como un resumen. Hablemos un poco de lo que son las comunicaciones. Hasta aquí se ha tomado todo el tema del modelamiento, de los servicios, cómo se debe llevar toda esa información, de qué es el nodo lógico. Pero básicamente lo importante de todo esto es lograr comunicar esos nodos lógicos. Y para poderlos comunicar, en la parte 7.2 de la norma, tenemos los diferentes servicios que podemos llevar para crear interacción. Entonces, básicamente son 7 los servicios que existen. Y dependiendo cada servicio de estos, va a tener un tiempo, tiempo máximo en que puede ser realizado y unas características que nos permiten utilizar ese servicio. Por ejemplo, lo que es la autodescripción. Esto viene a ser cómo logro que a través de comunicaciones obtener la información de un equipo. Entonces, si estamos hablando
digamos, del equipo de sobrecorriente. Entonces, por descubrimiento, yo puedo saber cuántos nodos lógicos tiene de protecciones, cuántos nodos lógicos tiene para poder hacer apertura, de cuántos seccionadores. Toda esa información la podría descubrir a través de comunicaciones. ¿Qué pasa? Como esto es una comunicación que es compleja, porque tengo que estar preguntando los diferentes tipos de datos y eso. Entonces tiene que ser a través de MMS. Hay otros tipos de comunicación, como por ejemplo los disparos. Los disparos tienen que ser a través de Samplet Value, a partir de GUS. Entonces, cada servicio de estos va a ser implementado en un protocolo diferente. Y en un futuro, cuando necesitemos trabajar con nuevos protocolos, vamos a ver, la norma están como las necesidades de cada uno de estos servicios para poder ser implementado en algo diferente. Entonces, básicamente existen dos tipos de comunicaciones, lo que son las comunicaciones cliente-servidor y las comunicaciones publicador-suscriptor. ¿Ok? Todas estas comunicaciones son de forma abstracta, ¿no? O sea, que nos dice cómo debería ser, pero no nos implementa el protocolo BUS o el protocolo Samples Values. Mire que aquí tenemos que lo que es la comunicación cliente-servidor me debe permitir hacer lo que es requerimiento, respuesta, reportes, y cualquier protocolo que me permita hacer todo esto, podríamos implementarlo para el 6850, ¿no? Bueno, siempre y cuando cumpla con todas las necesidades que tiene esto. O si tenemos la parte de publicador suscriptor. Entonces, la parte de publicador suscriptor, que es el otro tipo de comunicación que encontramos, lo vamos a encontrar aquí en esta parte, aquí abajito, en donde el publicador envía información al medio y todos los que estén ahí en el medio van a recibir esa información. ¿Sí? Ya no importa cuántos equipos hayan en la red o si realmente sí era para él ese mensaje. Entonces veamos las características de estos protocolos. El primer protocolo de que hablamos que era de cliente-servidor, que son las comunicaciones verticales, los que nos van a permitir comunicarnos entre el nivel de bahía y el nivel de estación, me va a permitir tener información de los datos en tiempo real, pero cuando hablamos en tiempo real, quiere decir que nos está llegando la información en el tiempo más próximo a cuando se ejecutan, ¿no? O por ejemplo, 104 en el B3 son protocolos de tiempo real, porque puedo obtener esta información a diferencia de lo que es Modbus u otros protocolos. Tenemos que podemos hacer control de dispositivos, pues puedo hacer apertura y cierre, digamos, de lo que son los interruptores o enviar ajustes a una señal analógica. Podemos trabajar con lo que son los reportes, más adelante que los vamos a ver, lo que es descubrimiento, ¿no? Entonces, para poder hacer descubrimiento necesitamos una comunicación que sea cliente-servidor. Lo vamos a poder hacer a través de una comunicación publicador-suscriptor. Podemos hacer lo que es transferencia de archivos y esas comunicaciones están definidas como comunicaciones bidireccionales. Puede hablar tanto el maestro como el esclavo. Generalmente el maestro le pregunta algo, el esclavo le responde. Y siempre vamos a necesitar tener una asociación al inicio. Entonces, cuando vamos a iniciar una comunicación de tipo cliente-servidor, tengo que enviar primero la asociación. Ya cuando se logró establecer el canal, se envían los datos y ya cuando termine, puedo terminar esa asociación para que el equipo deje de consumir recursos. Por otro lado, estaría lo que es la comunicación publicador-suscriptor. Entonces, esta información me va a permitir enviar información de tipo multicast. Quiere decir que él pone información en el medio y todos los que estén ahí en ese medio van a poder escuchar esos datos. Y aquí básicamente lo que hace es que el switch, al determinar que esto es un mensaje multicast, lo envía por todos los puertos que él tiene y lo reciben todos los equipos, ¿no? Es una comunicación de tipo unidireccional. Entonces, si lo ven, este equipo envía mensajes y estos simplemente los reciben. No hay forma de que ellos puedan llegar y decirle a este equipo, reenvíeme otra vez el dato que no lo entendí o no lo pude capturar. Si lo capturó bien y si no, pues ya se perdió. Entonces, aquí esto es de tipo multicast. Aquí tendríamos las diferentes comunicaciones. Por un lado, las comunicaciones verticales, el MMS, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un par de prácticas. Permite hacer la comunicación entre el IED y la IHM. Tenemos otras comunicaciones que son el bus para establecer disparos, eventos y enclavamientos. Y por último tendría
Los sample values, que me permiten llevar información desde la Merge Unit, o sea, voltajes y corrientes, hacia el nivel de proceso. Perdón, no soy en el nivel de proceso, hacia el nivel de bahía.